Es un gusto volvernos a encontrar en este programa y en este canal dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, usted detrás de mí puede observar un título bastante sugestivo y de pronto hasta dramático, ¿no? Señales de los últimos tiempos. A veces tocar este tipo de temas, señales, últimos tiempos, fin del mundo, aspectos de orden conspirativo, el COVID-19, el demonio, los fantasmas, se va a acabar el mundo, miseria, posibilidades de guerra, colapsamiento de la realidad económica. Bueno, todo este tipo de aspectos nos traen miedo. Nos desestabilizan la emocionalidad, nuestro espíritu, nuestra vida diaria. No podemos ser ajenos a estos aspectos que golpean a la persona humana en toda su dimensión como persona. Pero creo que es necesario que aquellos que tenemos fe en Dios Todopoderoso, que hemos creído en la enseñanza de Cristo Jesús, que hemos creído en la iglesia, en sus santos, en sus hombres y en la enseñanza que ha venido custodiando y llevando el magisterio de la iglesia. Cuando sabemos que existe la realidad del Espíritu Santo que sostiene e ilumina a la iglesia, pues creo que es necesario empezar a tener un poquitico como de paz interior, de sosiego, sin perder el enfoque y la perspectiva de la vigilancia. Es innegable que el mundo, como se está viviendo hoy en día, sí nos está mostrando unas claras evidencias de que estamos en unas realidades bastante distintas y complejas a las del pasado, que también fueron conflictivas y complejas. Tal vez por eso traje ese título, Señales de los últimos tiempos. Si analizamos cómo era el mundo hace 100 años, vemos algo que es claro. Voy a ser claro. Hace 100 años, por no ir más atrás, había maldad, había pecado, por supuesto. Había bondad, había santidad, por supuesto. Hoy hay pecado y maldad, por supuesto. Hoy hay bondad y santidad, por supuesto. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la santidad y la bondad de hoy y el pecado y la maldad de hoy con la de hace 100 años, si también había? Pues la gran diferencia es la siguiente, que hace 100 años, por supuesto, había maldad y pecado y se sabía que eso era maldad y pecado. Hoy existe maldad y pecado, pero hoy se dice que eso no es maldad ni es pecado. Ve que es solamente en 100 años. En 100 años. Entonces sí hay una gran diferencia. Por eso uno tiene que analizar las señales de los últimos tiempos. No podemos salir con esas argumentaciones, si es que se puede llamar así, de que, bueno, siempre ha habido maldad y siempre ha habido pecado. Bueno, a eso a nivel objetivo y así de manera plana, pues claro, eso es verdad, siempre. Lo que sí no es verdad es que hace 100 años al pecado se le decía que era pecado y a la maldad maldad. No se le decía que no es pecado, que no hay que verlo así, que no hay que ser tan dramático y tan drástico. No. Por eso aquí uno va entendiendo la palabra del Señor Jesucristo
cuando nos enseña que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, y cuando nos dice pues que no podemos ser tibios. La palabra del Señor jamás va a pasar. Pasa todo. Menos la palabra del Señor permanece. Entonces lo crítico de hoy en día es que nos hagan pensar que lo que es pecado no es pecado, lo que es maldad no es maldad. Y que traten de disfrazarlo con una serie de eufemismos y de cuestiones que prácticamente riñen con el ridículo y la locura para poder justificar la maldad. A ver, simplemente es cuestión de sensatez, como de sentido común. Aquí no voy a hablar de fe, no voy a hablar de religión, no voy a hablar de Dios, no voy a hablar de ningún aspecto de orden que nos pueda sujetar lo espiritual o alguna relación con Dios. Voy a tocar el tema del aborto. Cualquier persona que tenga cierta sensibilidad y que tenga sentido común, más cuando la ciencia ha arrojado datos, ¿no?, donde nos muestra sin ningún tipo de dudas cuándo es que inicia la persona humana, cuándo es que se protege a la persona humana, cuando sabemos qué es la vida y cuándo se entiende que hay vida. Cuando sabemos cuándo la mujer que va gestando en su vientre a un ser humano, se sabe que ese ser humano es independiente de la mujer desde muchos puntos de vista. Que solamente está allí en el recinto materno creciendo y alimentándose a través de la madre. Pero ya posee un genoma distinto, un mapa genético distinto, una estructura distinta a la de la madre. Cualquier persona que tenga un poquito de sentido común, ojo que aquí no estoy tocando Biblia, ¿se está dando cuenta? Que vea cómo se realiza un aborto, prácticamente esta persona no tiene prácticamente sentimientos. Cómo lo despedazan con una serie de cucharas, de succionadores, de ácidos, de químicos, de trituradores, de pinzas, y cómo va saliendo la criatura hecha pedazos. Brazos pequeñitos, cerebros pequeñitos, piernitas pequeñitas. Que hoy nos digan que el aborto debe ser legal, dígame, algo le está pasando al ser humano. He hablado de fe, he hablado de religión, he hablado de Dios, he hablado del espíritu. No. He tocado algunos aspectos de orden científico y de sentido común. Defender el aborto no es una cuestión que pertenezca a las religiones o que sea un tema de orden católico o cristiano. No. Es una cuestión que simplemente es de sentido común y presentar las pruebas de orden científico para poder mostrar y sostener lo que se está haciendo. En las legislaciones de casi todos los estados del mundo se trabaja, se propone, se propugna para que se legalice el aborto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Pues esas son señales de los últimos tiempos. Porque hace 300 años no se trabajaba así. Y el aborto era considerado prácticamente un delito. Simplemente mire legislación desde hace 70 años a ver si el aborto no era un delito. Vamos a otra cosa. El feminismo.
Parece ser, de acuerdo a los estudios, hay ya diferentes tipos de feminismos. Si se analizan desde la realidad cultural, sociológica, antropológica y dentro del transcurrir del tiempo, se han viniendo perfilando una serie de feminismos. Y si los estudiamos, efectivamente sí existen diferentes tipos de feminismo. Yo creo que la mujer tiene derecho a reivindicar sus derechos, a propender porque se le reconozcan los derechos como persona humana, ¿no? Y desde esa perspectiva yo soy feminista también. Pero resulta que hay un feminismo que es el que llaman ahora feminismo de una cuarta ola o tercera ola, ¿no? Donde la mujer no solo busca reivindicar sus derechos, sino que no quiere ser mujer, detesta al varón y prácticamente no representan a la mujer, sino solamente a un grupo. Son aquellas feministas radicales que afirman que el varón comete femicidio todos los santos días, y si usted no sabe qué es femicidio, pues es el hecho de que matar a la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es lo más falso del mundo entero, porque lo que yo veo cuando salgo a la calle, parejas abrazadas, hombre y mujer, o que están compartiendo con su familia, sus hijos y con sus hijas y con su esposa, que son mujeres, y no veo que tengan un puñal, una pistola, una granada ahí para matarlas por el hecho de ser mujer. Muchos hombres salen a compartir con su mamá es mujer, y no veo a ningún hombre matando a la mamá por el hecho que su mamá es mujer. Entonces han inventado una serie de cosas, ¿no? Falacias, mentiras, absurdos, que uno dice, dígame si eso no son señales de los últimos tiempos. Algo está pasando en nuestro mundo. Este tipo de cosas, pues, simplemente las quiero compartir para que usted las considere. Hay mucha gente que está muy dada a mirar lo que dice el profeta tal y que el padre fulanito tal, sacerdote, dijo esta profecía y que otro sacerdote lo mismo y que una religiosa o una señora, la Virgen le reveló tal cosa. Sí, tal vez no podemos negar que puede haber algo de cierto en todo eso, evidentemente. Pero creo que uno no puede olvidar las dimensiones adquiridas en el bautismo, unas condiciones sacerdotales, proféticas y reales. Una condición profética, una condición sacerdotal y una condición real, adquiridas en el bautismo. Se adquiere en el bautismo porque en el bautismo recibimos toda la gracia y la filiación divina, es decir, nuestro Señor Jesucristo nos permite que asumamos esas condiciones que Él tiene. Una condición real, en el linaje del rey David, una condición sacerdotal, la realidad de adorar y las cuestiones que se hacen en el altar de alabanza al Señor, ¿no? Y la profética, anunciar y denunciar. Anunciar la palabra del Señor y denunciar aquello que va en contra de esa palabra del Señor. Bien, pues nosotros en nuestra sencillez como bautizados, pues podemos ejercer esa realidad de profetizar, de hablar del Señor, de denunciar, y simplemente por el simple hecho de analizar un poco las señales de los tiempos. No tenemos que ser magos ni adivinos, sino simplemente profetas y profetas de nuestro tiempo. A ver, un ejemplo de eso. Cuando el cardenal Karol Wojtyła, en el Congreso Eucarístico que se realizó en Filadelfia en el año 1976, afirmó algo bien interesante que hoy lo estamos viendo. Y lo dijo alrededor de unos casi 50 años atrás, ¿okay? Que iba a la iglesia a entrar en una situación muy compleja, donde se iba a entender algo como una antiiglesia, un antievangelio y un anticristo. Eso lo dijo hace más o menos 50 años atrás. Y hoy, pues, lo estamos viendo.
La antiiglesia es un ente formado por miembros de la misma Iglesia Católica que riñen con lo que enseña la Iglesia. Y siempre enseñó la Iglesia. Esa es la antiiglesia. Para poder ir en contra de lo que ha venido enseñando la Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, pues tiene que crear un antievangelio. Y todos aquellos que promueven y predican un antievangelio son los anticristos. ¿Cómo sabe uno eso? Pues simplemente observe qué es lo que están enseñando ahora, que nunca enseñó la Iglesia Católica. Mire lo que están diciendo algunos obispos y altos prelados de la Iglesia, que no corresponden a lo que enseña la Iglesia Católica. Y esos obispos están dentro de la Iglesia, porque son obispos, usted los ve, y son católicos que están dentro de la Iglesia y tienen altos cargos, muy importantes cargos, ¿no? Y están allí. Y dicen y hacen cosas que no son de la Iglesia. Le voy a dar un sencillo ejemplo. Hace unos meses atrás fue el presidente de Argentina con la que es su señora hoy, su mujer. Se sabe perfectamente que el hombre es casado y que la mujer con la que vive hoy no es su esposa. Va a la misa allá en el Vaticano y un cardenal le da la comunión, sabiendo que se sabe, que públicamente se sabe que este hombre vive en adulterio. Vaya y escuche la respuesta que dio este cardenal, por el cual, el cual le dio la comunión a este presidente argentino. Entonces, son cosas que a veces se pasan así y la noticia la tapan rápido, ¿no? Porque a la prensa, ¿no?, laica, que no es cristiana, pues esas cosas las tienen sin cuidado. Ellos saben qué promueven, qué anuncian, qué publicitan y qué va a estar en primera página. De todas maneras, esa actitud de ese cardenal pues dice mucho, muchísimo. Este otro obispo que está en Alemania trabajando de una manera impresionante la intercomunión, los obispos están trabajando que se quite el celibato sacerdotal, los que están trabajando para que se ordenen a las mujeres y aquellos que están propendiendo para que también las uniones entre personas del mismo sexo sean elevadas a sacramento en el matrimonio. Eso, obviamente, esos planteamientos, esas cosas que se están proponiendo allí en el Sínodo de Alemania, pues van en contra de lo que enseña la Iglesia. Cuando uno habla de este tipo de temas, entonces siempre aparecen los artífices de un lenguaje engañoso, sinuoso, malintencionado y pervertido, que trata de descalificar con componendas teológicas y enredos y contubernios teológicos, pastorales, morales, ¿no?, para que el pecadote tan tremendo no se vea como tal y simplemente es una equivocación de un sacerdote sencillo como yo. Bien. Algo que llama la atención, estoy simplemente viendo signos de los tiempos. Un obispo norteamericano, parece ser que hasta el momento, públicamente, es el único que le ha llamado la atención a este candidato, que todavía no sabemos si va a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y este obispo le ha llamado la atención a este candidato, ¿no?, para que deje su postura y sus planteamientos, ¿no?, de favorecer el aborto una vez pues ya esté en la Casa Blanca. Este obispo lo hace bien porque un verdadero católico jamás va a favorecer el aborto. Y este candidato pues favorece el aborto y otros aspectos que no son
mm, y jamás van a ser favorecidos y respaldados por la Iglesia Católica porque van en contra de la doctrina y la moral católica. Este obispo norteamericano, pues, es como una voz que clama en el desierto solito y le llamó la atención a este candidato norteamericano que tal vez, no sabemos, puede ocupar la Casa Blanca en pocos meses. ¿Por qué este obispo está solo? ¿Dónde están los demás compañeros obispos de la Conferencia Episcopal Norteamericana para que lo apoyen? Tal vez hay unos que lo han hecho, seguramente sí, pero hasta el momento este es el único obispo. ¿Qué significa eso? Esos son señales y signos de los tiempos. Yo le invito a usted, querido hermano, a que evalúe un poco, ¿no?, la realidad donde usted vive. Me va a pesar con los grupos de iglesia que están llenos de gente buena, gente que no dudo que tienen recta intención en pertenecer a X grupo, a otro grupo, etcétera, etcétera. Pero que pareciera que estuvieran en otro planeta. No tienen ni idea de los problemas que está viviendo hoy la iglesia. Yo no estoy diciendo que todos sean así, pero la gran mayoría sí, y entonces eso ya comporta un porcentaje alto de qué es lo que sucede con estos hermanos que conforman estos grupos. ¿Con qué sale esta gente sencilla y buena? Bueno, padre, pues lo único que nos toca hacer es orar. Hay que orar. Y en eso reducen todo el asunto. Claro que hay que orar. Y seguro que hay que orar. Y en esa parte ellos tienen razón. Hay que orar. Pero también, ¿qué hay que hacer además de orar? ¿Qué hay que hacer además de orar? Esa es la invitación que yo le hago a usted, querido hermano católico, que analice los signos, ¿no?, y las señales de los últimos tiempos, que lea un poco de historia, que observe qué es lo que están enseñando los sacerdotes y qué están predicando en las misas, y que analice un poco las mentiras y falacias que nos están diciendo, como esta, y termino este video. Afirman que toda esta cuestión del calentamiento global y todas estas cosas, pues, obedece al mismo ser humano, que es encargado en virtud de su accionar, contaminar, etcétera, etcétera. Eso así presentado es muy peligroso decirlo porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay un video muy interesante del padre José María Carreira, de feliz memoria, que paz descanse, que nos hace un recorrido histórico sobre la realidad del calentamiento global y muestra perfectamente que el calentamiento global ha venido teniendo unas etapas y de hecho cuando se hace todo el análisis de orden astrofísico y científico, pues se ve perfectamente, y atmosférico, etcétera, etcétera, científico, se ve perfectamente que cuando no existía aún el hombre, había calentamiento global. Cuando aún no existían ni automóviles, ni fábricas, ni químicos, ni nada de esas cosas, existía calentamiento global. Entonces no se puede decir que esto que estamos viviendo ahora a nivel climático es en virtud de lo que hace el hombre, porque eso no es cierto. Lo que sí podemos observar es que aquellos que afirman esa mentira buscan algo. Eso es analizar las señales de los signos de los tiempos. Por favor, hermano, si usted es alguien que ora, no lo dudo, por favor, pídale al Señor que le dé discernimiento para que le abra el caletre, que no mire las cuestiones de una manera terrorífica y negativa, pero que tampoco la vea como si esto es una cuestión pasajera y que no va a pasar nada. Aprendamos lo que nos enseñó San Ignacio de Loyola, cuando hablaba sobre las mociones del espíritu. Mociones viene de movimiento.
los movimientos del Espíritu Santo y los movimientos del otro espíritu. Para mirar y observar los estados de consolación y de desolación, y mirar si los estados de consolación vienen verdaderamente del Espíritu Santo, y si la emoción, los estados de desolación vienen del maligno, o vienen de Dios. Hay que observar todas estas cosas. Y hay que estar atento, ¿no?, a las voces, a las predicaciones, a lo que escriben, a lo que nos invitan a hacer. Así nos vayan a tildar de lo peor, porque eso es lo que va a pasar. Pero hay que sostenerse, porque al fin y al cabo el que lidera esta batalla es nuestro Señor Jesucristo, porque cuida a su iglesia, y tenemos una gran abogada, que es la Santísima Virgen María, que ora por nosotros. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.